Hagamos silencio, que hable el Señor. Hermanos, nuevamente con ustedes para compartir la reflexión diaria del Evangelio. Estamos en este viernes 9 de octubre de la semana número 27 del tiempo ordinario. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Lucas, del capítulo 11, de los versículos 15 al 26, que dice así. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y viene a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Hermanos, es un evangelio muy lleno de simbolismos y rico en todo lo que el Señor nos pide. Primero, donde nos dice que Él expulsaba y le decía a la gente que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú, con el poder del príncipe de los demonios. Sin embargo, comparan entonces a Jesús con un demonio, con aquel que sigue y que está a pie de aquellos que llevan y que están siempre en contra de Dios. Sin embargo, hoy necesitamos reconocer y descubrir que el Señor es aquel que nos protege, que el Señor es aquel que nos bendice. Y por eso dice Él: si hay un pueblo dividido, no va a subsistir. Por eso es que Dios Padre y Jesucristo son uno, porque siempre están unidos, siempre están fortalecidos y siempre los va a llevar al conocimiento y al amor de la misericordia. Hoy es necesario que entonces nosotros aprendamos a reconocer y a descubrir que no hay un reino dividido con Jesús y con el Padre, sino que ellos siempre están atentos para poder saber y descubrir qué es lo que quieren. Sigue diciendo entonces que todo reino dividido está. Y nosotros a veces les dice Él: si yo estoy dividido o este reino está dividido, también ¿con qué poder hacen los hijos de ustedes eso? Y hay que recordar que solamente aquellos a quienes el Señor les da el carisma son aquellos que pueden expulsar un demonio. Y pudiéramos pensar en aquellas personas que hacen limpias, que según te curan con una veladora, que hacen todo ese tipo de cosas. Eso sí, son partidarios del enemigo, porque hay que reconocer que para poder curarnos nosotros de cualquier cosa que tenemos, simplemente hay que confiar en el Señor. Hay que creer en Él, hay que estar cercano de Él. ¿Cómo? Confesándonos, tratando de vivir el mayor tiempo posible en el estado de gracia, comulgando, asistiendo a misa, sobre todo los domingos. Ese es el momento en el que nosotros debemos de encontrarnos con el Señor para poder descubrir, para poder entender, para comprender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Porque dice aquí, y esto sí tenemos que tenerlo bien en cuenta, queridos hermanos, cuando dice al final que si un demonio sale del cuerpo de alguien, anda vagando, viendo dónde meterse. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a descubrir y a entender que cuando nosotros hacemos un buen examen de conciencia, todo nuestro pecado, tal vez algún espíritu que podamos tener dentro, sale, queda fuera. Porque si hacemos un buen examen de conciencia, el poder de Dios al darnos la absolución es aquel que nos deja limpios, nos deja renovados, nos deja siendo nuevamente verdaderos hijos de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que procurar estar el mayor tiempo de gracia, para que entonces queda limpio todo eso. Y cuando viene otra vez el demonio a quererse instalar, no haya lugar para él, porque el que reine en nuestro corazón sea Dios, sea aquel que esté cercano a nosotros, sea aquel que muestre la grandeza de su amor y de su misericordia. Hoy por eso necesitamos nosotros reconocer y necesitamos recordar que si dejamos que después entre el demonio, es muy fácil dejarlo entrar, pero es muy difícil poder sacarlo y dejar que el Señor reine en nuestra vida. Es muy fácil dejarnos llevar por el demonio, pero por el Señor es más fácil vivir y podemos entonces ayudar al otro.
Hoy, queridos hermanos, busquemos el camino que el Señor nos lleve para encontrar el reino de Dios. Que el Espíritu que habite en nosotros sea el Espíritu Santo, no un espíritu de error, no un espíritu de pecado, sino el Espíritu Santo que nos va a llevar y nos va a mostrar el camino hacia el reino de los cielos. Ese reino en el que nosotros vamos a descubrir y ese reino en el que nosotros podemos encontrar la grandeza del amor y la misericordia del Padre. Hoy, al recordar la preciosa sangre del Señor, necesitamos pedirle que nos siga cubriendo con ella, que nos siga protegiendo con ella, y que la cruz derramada la sangre derramada en el madero de la cruz sea para nosotros el aliciente, sea para nosotros la esperanza y sea para nosotros el camino para encontrar el reino de los cielos. Hermanos, hoy podemos descubrir la grandeza del amor de Dios. No dejemos que nos llene, ni no nos dejemos llenar por el espíritu de lo incorrecto. Pidamos el Espíritu Santo para descubrir su grandeza, su amor y su misericordia, y que nuestro Señor Jesucristo sea aquel que los bendiga y les enseñe el camino de la salvación. Que tengan todos un buen día.